Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar dilatación térmica. La dilatación térmica es la modificación de las dimensiones de un cuerpo debido a la modificación de su temperatura. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? Vamos a recurrir al modelo mecánico molecular. Sabemos que todo cuerpo está constituido por moléculas que se encuentran en constante movimiento y sobre todo interacción. Para describir tal comportamiento se utiliza, como les había dicho, el modelo mecánico molecular, en el cual las moléculas en constante movimiento están ligadas entre sí por, entre comillas, resortes microscópicos que continuamente se están deformando, que precisamente eso es el índice de la interacción. Aquí tengo una barra metálica macroscópica haciendo un análisis microscópico, llegamos a esta conclusión. Ahora bien, ¿qué sucede si la temperatura de la barra se va incrementando? Como consecuencia de eso, sus moléculas van incrementando sus oscilaciones. Habíamos dicho que la temperatura como que es el parámetro que mide el grado de agitación molecular. Pues bien, esto permite que la distancia relativa entre ellas se incremente y como consecuencia las dimensiones de la barra empiezan a incrementarse. En conclusión, al aumentar la temperatura, la barra se expande, se dilata. ¿Qué es la dilatación térmica? Es aquel fenómeno físico que experimentan los cuerpos cuando la separación relativa entre sus moléculas se incrementa debido a incrementos de temperatura. Salvo excepciones, las sustancias en todas sus formas se dilatan al aumentar de temperatura. Pues bien, dependiendo del número de dimensiones que se consideren, se distinguen los siguientes tipos de dilatación en sólidos. Dilatación lineal en una sola dimensión, dilatación superficial en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, dilatación volumétrica. El análisis va a ser similar para cada uno. Por ejemplo, el lineal, aquí tenemos un momento inicial, ¿verdad? Temperatura inicial, longitud inicial. Temperatura final se ha incrementado, por lo tanto va a haber una variación en la longitud. La variación en la longitud se mide de esta manera. Variación de longitud es igual longitud final menos longitud inicial. Se va a cumplir lo siguiente. Tenemos aquí un cociente, por lo tanto, la variación de la longitud es igual longitud inicial por alfa por variación de temperatura. Ese alfa que está ahí se le conoce como coeficiente de dilatación lineal. Y como ya sabíamos que la variación de la longitud indica longitud final menos longitud inicial, si quiero hallar la longitud final en términos de ambos, simplemente factorizo y reemplazo. Variación de longitud más longitud inicial es igual a longitud final. Como este que está aquí es longitud inicial por alfa por variación de temperatura más longitud inicial, esto es longitud final, factorizo longitud inicial y aquí me va a quedar alfa por variación de temperatura más 1. Esto que está aquí es la longitud final. Veamos la dilatación superficial y la volumétrica. Aquí tenemos la dilatación superficial. Tenemos la siguiente relación matemática de este cociente, variación de área entre área inicial por variación de temperatura es igual a beta, donde beta es el coeficiente de dilatación ahora superficial. Nos estamos refiriendo a superficies, áreas. Área final es igual a área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la variación de temperatura. Acá hay un detalle interesante. Este coeficiente es el doble del coeficiente lineal. Aquí también, por supuesto, la variación del área. En este caso le vamos a poner variación de área es igual a área final menos área inicial. Y luego tenemos aquí el volumétrico que implica 3 dimensiones.
Si hablamos de área, 2 dimensiones. Si hablamos de longitud, 1 dimensión. Si hablamos de volumen, 3 dimensiones. Aquí tenemos un instante inicial y un volumen final. Esto que está acá, temperatura inicial y luego una temperatura final. Se cumple una relación parecida, pero ahora tenemos un coeficiente de dilatación volumétrico. Cuando era lineal, coeficiente de dilatación lineal. Cuando era superficial, coeficiente de dilatación superficial. Y ahora tenemos volumétrico. El volumétrico es 3 veces el lineal. Veamos un ejemplo de aplicación. Nos piden calcular las longitudes en centímetros de una varilla de latón y una varilla de hierro para que tengan una diferencia de longitud constante de 5 centímetros a todas las temperaturas. Los coeficientes de dilatación lineal del latón y del hierro son respectivamente lo que está ahí. Bueno, nosotros pensamos de la siguiente manera: para que la diferencia de longitudes sea la misma a cualquier temperatura, deberán experimentar ambas varillas igual cambio en sus longitudes. Esto quiere decir que si ambas aumentan o disminuyen su longitud en la misma medida, la diferencia de sus longitudes, por lo tanto, será siempre la misma. Veamos un gráfico. Aquí tenemos las varillas, latón y el hierro. Por lo que habíamos explicado, la variación del hierro tiene que ser igual a la variación lineal del latón. Así que establecemos nuestras propiedades de acuerdo a la parte teórica que habíamos comentado hace unos minutos. Esto que está aquí por variación de temperatura. Aquí tengo esto que está por acá por el coeficiente lineal pero del latón, y esto que está aquí, la variación de temperatura. Fíjate que ya me dieron aquí el coeficiente lineal del latón y el coeficiente lineal del hierro. Sin embargo, así como está, creo que no está demasiado práctico. Este número que está aquí, ¿por qué no lo escribes así? 1,8 por 10 a la menos 5. Fíjate bien los ceros y luego me vas a dar la razón. 1,2 por 10 a la menos 5. Ese 10 a la menos 5 quiere decir que me voy 5 ceros a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces lo escribimos mejor así. Reemplazando, aquí tengo LH por el coeficiente de dilatación lineal del hierro es 1,2 por 10 a la menos 5. Eso escribimos ahí. 1,2 por 10 a la menos 5 por la variación de temperatura. Lo dejamos ahí. Esto es igual a longitud del latón por 1,8 por 10 a la menos 5 por la variación de temperatura. Ahora bien, esto que está aquí se va a cancelar porque es constante, lo habíamos explicado. 10 a la menos 5 también se cancela con 10 a la menos 5, por lo tanto me queda que esto es igual a la longitud del latón 1,8 entre 1,2 que pasó a dividir, por lo tanto LH es igual a L, 1,8 entre 1,2 es 1,5 por 1,5. Bien, según dato del problema me dicen que la diferencia de longitudes de ambos, la longitud del hierro menos la longitud del latón, es igual a 5 centímetros, además está en el gráfico. Por lo tanto voy a reemplazar, en vez de poner longitud de hierro voy a poner 1,5 por longitud del latón menos la longitud del latón es igual a 5, 1,5 menos 1 es 0,5 longitud del latón, esto es igual a 5, 0,5 lo paso a dividir, longitud del latón es igual a 5 entre 0,5 y de aquí descubro que la longitud del latón tiene que ser 5 entre 0,5 es 10. Estoy en centímetros. Por lo tanto, la longitud del hierro era 5 más. Así es que tiene que ser aquí 15 centímetros, ya que la diferencia de ambos era 5. Eso que está ahí es la solución. Bien chicos, hasta aquí dilatación térmica. En el siguiente capítulo hablaremos sobre termodinámica. Chao.